Se escucha así, más claro. Estoy ya hablando con sin el micrófono y con el audio de ambiente. Ya desconecté. Y dice que no se escucha nada, nadita de nada. Se escucha entrecortado. El día de ayer lo mismo estaba sucediendo, se escuchaba entrecortado. Qué lástima. Intentaremos hacerlo a otra hora porque... me dice Vita Mitel que ahora sí. Y Rafael Esparza que perfecto. Y Carlos Porras que también. Y Juanma que ha sido muy claro. Dice, listo, muchas gracias. Qué bueno. Algo está pasando con estas plataformas y a veces pues que no se quedan, o a lo mejor deben ser los audífonos, pero qué bueno que ya algunos están escuchando mejor. Norma Angélica todavía no logra escuchar. Tenemos un problema, sospecho, con el Facebook Live de esta hora. El día de ayer yo revisé y sí, efectivamente, al principio se escucha entrecortado. Pero si ustedes siguen en esta transmisión, vamos a poder comentar varias cosas y vamos a poder también analizar o terminar de analizar lo que ayer estábamos en el tema del balance del 6 de junio de este año, que fueron las elecciones federales. Marely nos manda saludos desde Mérida. Rafael Esparza sí dice que son los audífonos. Cruz Marías Román Serrano, muchas gracias. Gracias a Liz, gracias a García Jean, a Henry Cooper, gracias. Sí. Estamos en un día muy especial porque todo parece indicar que en el Perú, nuestro país hermano de Sudamérica, el país andino, de una de las culturas indígenas y originarias más importantes, la cultura inca, va a triunfar por primera vez en muchos años de su historia un candidato de izquierda que viene del sindicalismo agrícola y también que no tiene que ver con este pasado reciente terrible de corrupción en el Perú. Pedro Castillo, por unas milimésimas y centésimas de puntos, casi 40,000 votos apenas de diferencia, puede llevarse la presidencia de la República dependiendo de lo que determinen las autoridades electorales, porque la otra candidata, que es Keiko Fujimori, nada más y nada menos que la hija de Alberto Fujimori, ese personaje que llegó a la presidencia del Perú siendo un aparente candidato independiente y que enloqueció, o más bien tuvo esta complicidad con los militares y transformó su régimen en una dictadura además terrible de espionaje, de chantaje a la oposición a través de aquel famoso Vladimiro Montesinos. La hija de Alberto Fujimori, ella está por tercera vez en la candidatura presidencial y está desconociendo los resultados que le dan la ventaja a Pedro Castillo, pero Keiko Fujimori, este nombre así hasta de delfín o de ballena, no sé cómo definirlo, representaría un terrible retroceso para el Perú y para América Latina. Los grandes capitales que se formaron en la época de Alberto Fujimori evidentemente están apoyando a Keiko, igual el estamento mediático, las empresas que defienden intereses de grandes compañías, sobre todo mineras en Perú, pues no quieren a Pedro Castillo. Y como dice Yuri Gus, bravo por el Perú, bravo el expresidente de Bolivia, Evo Morales, también ha mandado a felicitar a el próximo presidente del Perú. En más de 40 años el Perú no había tenido un presidente de izquierda, absolutamente de izquierda, y eso creo que es un tema muy delicado y muy triste en el caso del Perú.
Y el día de hoy también, en el encuentro que tuvieron los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se dieron a conocer algunos resultados importantes. El principal de ellos es el que reitera la caída de la famosa verdad histórica, que en realidad, como ustedes saben, ha sido una mentira histórica. El tema de Ayotzinapa, como ustedes recordarán, fue tratar de imponer una tesis en donde los 43 normalistas que fueron agredidos, secuestrados con una violencia inusitada, habrían sido incinerados por sicarios del crimen organizado, de los Guerreros Unidos, y sus restos fueron arrojados al río Cocula. La tesis era pues dar por muertos, porque parecería que hubiera sido un holocausto lo que provocó esta reacción tan violenta y de furia contra los normalistas, pero eso ya sabemos que ha sido una mentira construida ministerialmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto y por el entonces procurador Jesús Murillo Caram, y por su policía que sembró las evidencias, el señor Sembrón, el señor Cerón, que está prófugo y que, por cierto, él tendría bastantes cosas que decir y que informar. El día de hoy, lo que sucedió con el tema de Ayotzinapa, y aquí estoy viendo la información que hoy tenemos en el canal 14 y en el canal 11, bueno, la información nos indica que identificaron a los restos de un tercer estudiante desaparecido en Ayotzinapa. Estos restos no fueron arrojados al río Cocula y estos restos no fueron encontrados en la zona en donde se construyó la mentira histórica. Estamos hablando de los restos de Yosvani Guerrero, cuyos restos fueron encontrados en la barranca de la carnicería, muy lejos de el basurero de Cocula, donde la versión de Enrique Peña Nieto y de Jesús Murillo Caram y de Tomás Cerón, en esa versión decía que habían sido quemados los jóvenes. Este hallazgo llegó casi un año después de la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca, es decir, en la barranca de la carnicería. Está indicando esto que hubo una mentira histórica, que hubo una pésima investigación, que se sembraron evidencias en el mejor de los casos o en el peor, que hubo una deliberada actitud de las autoridades responsables de la investigación de Ayotzinapa para borrar huellas, indicios y encubrir lo que pues todo parece indicar que fue no solamente una desaparición forzada, sino una presumible ejecución sumaria en donde participaron sicarios del crimen organizado, pero también posibles integrantes del ejército y de los cuerpos de seguridad pública de Iguala y quizá hasta de la Policía Federal Preventiva. Esta es la parte también muy delicada de esta investigación y creo que es necesario y conveniente comentar que ya es una segunda evidencia con los análisis de Innsbruck, en donde se está desmoronando y detallando la mentira histórica de Ayotzinapa. Erasmus Sartillo dice: esperemos que los que le han hecho mucho daño a América Latina se vayan muy lejos. Qué bueno que estás comentando esto. Azucena Petatán dice: viva la 4T. Muchas gracias por sus comentarios. El otro tema que creo que es importante comentar la noche de hoy es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en este martes 15 de junio, está planteando que para el próximo Congreso o para el próximo periodo de la legislatura que inicia con el voto del 6 de junio,
se podrían realizar 3 reformas constitucionales. Él dice que las reformas más importantes de la Cuarta Transformación ya se hicieron. Se hicieron en el periodo legislativo que terminó, pero que aún faltarían 3 reformas que él considera importantes, y al plantearlas, pues está planteando un debate anticipado y socialmente necesario. En primer lugar, una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad recupere su 54% de participación en el mercado eléctrico mexicano, para que los beneficiarios sean los consumidores domésticos que contratamos a la Comisión Federal de Electricidad, y dejemos de estar subsidiando con pagos caros a la Comisión Federal de Electricidad los cobros mucho más baratos de los generadores de energías privadas. Es decir, el mercado eléctrico, el mercado de la energía eléctrica en el país, al ser abierto a la inversión privada, no solamente hizo que disminuyera la presencia de la Comisión Federal de Electricidad, sino que los usuarios domésticos, es decir, la clase media, fueran los más afectados por la clase media y los pequeños y microempresarios fueran afectados porque pagan tarifas más altas que las tarifas de los machuchones. No hay otra manera de decirlo. La segunda es la reforma electoral, la renovación del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, INE y Tribunal, para garantizar honestidad y democracia en los procesos electorales. También planteó que hay que disminuir el recurso público que se destina a esta bola de partidos que crecen, se desarrollan, se deshacen. Y creo que este debate es muy importante. Como dice Alejandro Noriega, venga el debate, porque también incluiría en esta reforma constitucional la reducción de 500 a 300 diputados federales. Y el presidente está proponiendo que desaparezca la figura de diputados plurinominales, que son 200, y que se dejen nada más los 300 de representación directa. Pero hay quienes defienden todavía la existencia de una fracción o de un fragmento de diputados plurinominales. Puede ser que quede la figura, pero que reduzca. Parece ser que va a ser un asunto inevitable, de 500 a 300 los diputados federales. Y la tercera reforma propuesta el día de hoy es para incorporar a la Guardia Nacional dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, para profesionalizarla y blindarla de actos de corrupción. Por supuesto que esta es una de las reformas planteadas así por el presidente López Obrador que más polémica puede generar, porque se trataría en todo caso de la militarización plena de los cuerpos de seguridad nacionales, y porque a final de cuentas tendría todavía mayor poder la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que discutir esto. La tesis del presidente López Obrador, ustedes disculpen este rapto de estornudo, como diría el doctor López-Gatell, así, con el brazo. Ustedes disculpen este rapto de estornudo, pero esto le daría un mayor poder al ejército, y creo que hay voces a favor y en contra de este planteamiento. Aquí nos está mandando saludos desde Arlington, Texas, Tania de la Gaya, muchas gracias. Ángel MG dice: a muchos diputados no les gustará, ya que muchos viven de la política. Gracias a los que me mandan salud. Porfirio Díaz Fonseca dice: ya basta de un Congreso abultado de vividores de recursos públicos. Y bueno, estos son las tres reformas electorales que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué queda por analizar de las 10 tendencias que ayer estábamos mencionando? Pues justamente esto, que inicia la segunda fase de la Cuarta Transformación, que se tendrá que tomar en cuenta de una manera mucho más clara y directa a las clases medias, pero no a las clases medias que se disfrazan de clases medias
pues conservadoras, sino a las clases medias que están por un proyecto de gobierno y de nación sin corrupción, sin abusos, sin privilegios. Y creo que esto es lo interesante de esta nueva fase. Por otro lado, también tendremos, gracias a la elección del 6 de junio, un panorama muy distinto en el tema de equidad de género en los gobiernos. Por primera vez habrán 7 mujeres gobernadoras. De estas 7 mujeres gobernadoras, 6 fueron electas el 6 de junio. Y de estas 6 electas, 5 pertenecen a la coalición de Morena, PT y Verde. Una nada más es del PAN, es la candidata o la gobernadora electa de Chihuahua. Y por supuesto permanece Claudia Sheinbaum como la jefa de gobierno de la Ciudad de México en una de las posiciones más importantes para las mujeres. La otra es la derrota de la telecracia. Es clarísimo que hay una telecracia en México, como la hay en Perú, como la hubo y la hay en Brasil, y la hay en Argentina. Esta telecracia que es de derecha en América Latina, no hay una telecracia de izquierda en América Latina. Los dueños, varones, propietarios de los medios impresos, de las estaciones de radio, de las estaciones de televisión, construyen bajo mentiras y bajo falsedades la percepción de que ahí viene el comunismo y de que hay que desaparecer a todos los candidatos de izquierda porque son populistas, y han convertido un término que es un adjetivo en un denostativo. El populismo es un adjetivo descriptivo, no tiene una connotación ideológica clara porque el populista puede ser de derecha o de izquierda. El tema no es el populismo. El tema es cómo sacamos a millones de latinoamericanos de la pobreza y mexicanos que están en la pobreza y rompemos con la larga historia de cleptocracia y de robo y de corrupción. Y por supuesto, a esta opción no les gusta a los de la telecracia, a los dueños de los medios. Y por eso creo que en este 6 de junio salieron derrotados con excepciones. En Nuevo León pudieron impulsar a un candidato que se llama Samuel García, a ver cómo les va a los regiomontanos. En la Ciudad de México, pues sí, le robaron muchos votos al votante tradicional de las izquierdas, pero a ver cómo les va a ir con esta situación. Y por otro lado, el narco no tuvo la posibilidad de inhibir por completo la elección. Esto también es otra lección muy importante. Y ahí anda diciendo Jesús Zambrano que los triunfos de Morena en el norte del país se deben al pacto que existe entre López Obrador y los cárteles. A ver, señor Zambrano, deje de decir mentiras, compruébelo, pero usted, que lo esté diciendo usted, que es de los chuchos, que fueron los que nominaron a Abarca, José Luis Abarca, el narco alcalde de Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no tiene vergüenza, señor Jesús Zambrano. No diga pendejadas, si ustedes tienen más cola que nadie. ¿Qué acaso no han gobernado el PRD en Michoacán? ¿Y qué acaso el señor Miguel Mancera, apoyado por el PRD en la Ciudad de México, no hizo pactos con los cárteles? ¿Qué acaso usted no está apoyando a dos partidos políticos que son el PAN, el PRI, en cuyos gobiernos crecieron de manera gravísima la violencia y la fragmentación de los cárteles de la droga? No me vengan con ese cuento, por favor. Y aquí está algunos comentarios. Dice que qué pasa con la Fiscalía General de la República, que por qué no actúa contra Samuel García. No lo sé, pero no debe ser la Fiscalía, sino también la Fiscalía General, sino la FEPAD, en todo caso, si es que hay un delito electoral. Desde Querétaro aquí nos están viendo y que muchas gracias. Desde San Francisco, California, George Koch
muchas gracias, y él está también contento con el resultado de la elección. Estos son los puntos que creo que vale la pena comentar, analizar, destacar, además de uno más que quiero para cerrar nuestro análisis electoral. A final de cuentas, en esta elección también comienzan a perfilarse las posibles sucesores de López Obrador. El tema de la línea 12 del metro se ha convertido en un tema que un sector de la prensa quiere convertir en una disputa entre Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La línea 12 del metro es un terrible accidente derivado de la negligencia criminal de quienes sean responsables de esa construcción y de esa tragedia. Pero no creo que podamos determinar la sucesión del 2024 a partir de la línea 12 del metro. Eso es lo que quisiera la prensa conservadora, pero eso es lo que como ciudadanos tenemos que estar muy claros. Además, las candidaturas todavía están muy lejos de definirse y puede ser que surjan de ámbitos no necesariamente del gabinete. Podría surgir de algún gobernador o gobernadora. Aquí nos está mandando Alberto Cabrera saludos aquí lo estoy viendo, desde Chicago. Alberto Cabrera, muchas gracias. En fin, les agradezco su paciencia, su constancia, sus agradecimientos, sus comentarios, y por favor, si este videoanálisis les es útil, compártanlo, porque necesitamos enfrentar las mentiras y las medias verdades a través de análisis de este tipo. Somos muchos y seremos más. Gracias.